Hace 4 años asistí la mañanera aquí con López Obrador y preguntéle así, ¿cuál es la relación de él con Trump? Ahora quería saber cómo es su relación con el presidente de Estados Unidos. Porque quiero saber así, cómo su encuentra el balance entre defender al pueblo mexicano, pero al mismo tiempo mantener una relación buena con el gobierno de Trump. México y Estados Unidos somos países vecinos y hay una larga historia de relación entre nuestros países. Yo pienso que la relación del presidente López Obrador con el presidente Trump fue un buen momento en la relación entre México y Estados Unidos, de mucho respeto del presidente Trump a México, después de momentos difíciles cuando quiso poner aranceles relacionado principalmente con el tema migratorio. Yo tiendo a pensar que va a haber una buena relación entre el presidente Trump y la presidenta de México. Somos dos países vecinos, no nos vamos a ir a ningún lado, somos socios comerciales y tenemos que hacer el mayor esfuerzo posible para tener una buena relación. Por supuesto que está en la definición de ambos países. En este momento estamos en un periodo de un proceso de pláticas, de negociación frente a esta decisión unilateral de la posibilidad de poner aranceles a pesar del tratado comercial que tenemos. De nuestra parte, nosotros tenemos que buscar hasta el límite de nuestra soberanía y de nuestros principios la mejor relación posible con los Estados Unidos, porque somos socios comerciales, porque hay una gran integración económica y porque además viven 39 millones de mexicanos en Estados Unidos, sea que hayan nacido de primera generación en México o que ya hayan nacido en Estados Unidos de segunda o tercera generación, pero que muchos de ellos tienen la ciudadanía mexicana y si no, hay una gran relación cultural y amistosa. Aprovecho de una vez que preguntas esto por este tema que salió en los medios ayer y hoy, de estos vuelos de drones, que por cierto, hay que decirlo, viene de una nota del New York Times, que después recupera CNN y otras agencias de noticias internacionales. En primer lugar, no hay nada ilegal. Lo que hay es una colaboración y una cooperación que tiene muchísimos años, no es de ahora. Porque ¿por qué sale en el New York Times? A ver, vamos por partes. La primera, estos vuelos son parte de coordinación, aquí está el almirante secretario, colaboraciones que se hacen desde hace muchos años entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México. Y muchas veces esa petición, o más bien todas las veces es bajo petición del gobierno de México, de colaboración, de información para poder atender condiciones de seguridad en marcos de colaboración que están establecidas principalmente entre las Fuerzas Armadas de México y distintas instituciones del gobierno de los Estados Unidos. Entonces no hay nada ilegal y es parte de una colaboración y de una coordinación, en donde se comparte la información, siempre en el marco de los 4 principios esenciales de la colaboración entre Estados Unidos y México, en donde un elemento principal es el respeto a nuestra soberanía. Ahora, la pregunta es, ¿por qué sale la nota en el New York Times? ¿Quién le da esa nota al New York Times? Quieren promover con la nota y todos los corifeos que se desatan en medios mexicanos o en la oposición, como diciendo es que la presidenta de México es débil, tuvo que ceder frente a espionaje del gobierno de los Estados Unidos, hay violación a la soberanía, cuando en realidad es un protocolo de coordinación y colaboración que existe desde hace años entre el gobierno de Estados Unidos y México. No nos van a debilitar, primero porque tenemos principios y para nosotros la soberanía es un principio, no es negociable. Segundo, porque siempre decimos la verdad, nunca escondemos nada. Nosotros tenemos 3 principios: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Sale hoy un artículo que quiero nombrarlo, normalmente no nombro periodistas, de Riva Palacio, donde dicen que la presidenta está diciendo mentiras. A ver si me pones esa partecita, porque vale la pena, porque si bien es ridículo, irrisorio, esto quiere decir, fíjense, lo asevera el artículo de Riva Palacio, llanamente que sí hay operaciones de espionaje sobre territorio mexicano. ¿De dónde lo saca? Contrario a lo que aseguraron la presidenta y el secretario de la Defensa. No hay ninguna operación ilícita y es parte de una colaboración y una coordinación que existe desde hace años
en nuestro país, y muchos de estos vuelos son a petición del gobierno de México para solicitar tecnología que México puede no tener y que se hicieron con el conocimiento y autorización del gobierno. O sea, como si nosotros hubiéramos permitido la vulneración de nuestra soberanía y no fuera parte de un protocolo de colaboración, que en público afirman que no permitirán tales acciones. Pero todavía se atreve a decir, una vez más, como sucedió con la autorización para que cuerpos de élite de Marina entren a México a capacitar infantes de Marina mexicanos, si hay permiso, no hay violación a la soberanía, aunque deje expuesto un discurso mentiroso a los mexicanos. Nosotros no mentimos. Y la soberanía no es negociable. Ese es un principio básico. La soberanía y la independencia de México costaron muchas vidas al pueblo de México. Y nosotros tenemos la responsabilidad y la vamos a cumplir, porque es nuestra convicción. Y para eso nos eligió el pueblo de México, de defender nuestra soberanía. Entonces, no hay absolutamente nada que ocultar, pero lo que vale la pena preguntarse es por qué sale el artículo en el New York Times, por qué todos estos... Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tú piensas que salió esa nota en el New York Times? Pues porque quieren vulnerarnos, como si nosotros estuviéramos negociando la soberanía nacional. Jamás. Y no nos van a vulnerar porque el pueblo de México y el gobierno es uno solo. Aquí no hay divorcio y nosotros no mentimos nunca. Pero hay tantas amenazas de Trump. Así, él quiere deportar miles de mexicanos, tarifas, aranceles y también una amenaza de colocar soldados americanos en territorio mexicano. ¿Tú no tienes miedo de Trump? No. ¿No? Tengo un pueblo que me respalda. Cuando uno tiene la certeza y la convicción y sabe cuáles son sus principios, ¿por qué uno va a tener miedo? Pero además, una cosa también es, el presidente Trump tiene su manera de expresarse. Entonces, primero hay en este momento diálogo y nosotros no vamos a permitir nunca que se vulnere la soberanía. Y si llegara a vulnerarse, hay un pueblo entero para defender a su patria. Y otra cosa, esa amenaza de Trump de colocar los cárteles en lista de organización terroristas, ¿cuál va a ser, si esa va a pasar? ¿Cuál va a ser su respuesta de esa cosa? ¿Qué va a hacer si Trump coloca eso en la lista de terroristas? Primero, y es muy importante, porque también nos quieren colocar como si nosotros defendiéramos a los cárteles de la droga o a la delincuencia organizada. Por supuesto que no. Cuando fui jefa de gobierno, disminuimos los índices delictivos en más del 50%, con una estrategia: atención a las causas y disminución de la impunidad, con 4 ejes que son los que hoy estamos desarrollando a nivel nacional. Ya hay resultados. Enero del 2025 fue el enero más bajo en homicidios de los últimos 8 años y trabajamos todos los días para la construcción de la paz en nuestro país. No es la visión del pasado de Calderón, de que ahí sí hubo una actitud completamente distinta frente al gobierno de Estados Unidos, pero no es la propuesta de aquella época en donde decretaron una guerra. Lo he dicho en otras ocasiones, guerra quiere decir permiso para matar en condiciones de excepción. Nosotros no, nosotros queremos que se cumpla la ley. Ese Estado de Derecho que luego se llenan la boca con la palabra, pues en aquella época no hubo nada de Estado de Derecho. Hubo una guerra que decretó en su propio territorio, que resultó además pues en más violencia. Nosotros lo que queremos es el cumplimiento de la ley y la atención a las causas, que las y los jóvenes de México tengan todo el derecho a vivir felices y en paz y que tengan acceso a los derechos que están establecidos en la Constitución de la República: educación, salud, empleo y una vida plena. Entonces, primero, que no haya confusión de que nosotros, lo que nosotros defendemos es la soberanía. Ellos le pueden llamar como quieran, pero nosotros defendemos la soberanía. Entonces, si ese decreto tiene que ver con acciones extraterritoriales, esas no las aceptamos. Nosotros creemos que si bien es cierto que es indispensable avanzar en investigaciones conjuntas, por ejemplo, de lavado de dinero, que son muy importantes, porque la droga se vende en Estados Unidos. Ahí está la venta de la droga.
Entonces, ¿qué ocurre con el recurso proveniente de la venta de la droga? Si ellos hacen este decreto para investigar todavía más en los Estados Unidos, el lavado de dinero en los Estados Unidos y los propios grupos delictivos que se mueven en Estados Unidos, que hacen que haya esta venta de la droga, está muy bien. Lo que nosotros no aceptamos es la violación a nuestra soberanía. Entonces, por eso es colaboración, coordinación, sin subordinación, sin intervencionismo, sin injerencismo. Coordinación, colaboración en el marco de los 4 principios. Almirante, ¿por qué no nos dice cuáles son los 4 principios? Sí, tenemos en el tema de seguridad 4 principios que no son renunciables. El primero tiene que ver con la responsabilidad compartida, es decir, que reconocemos que el problema es de ambos lados de la frontera y que tenemos que actuar de manera coordinada y colaborativa. El segundo es la confianza mutua, es decir, que lo que acordamos lo cumplimos y que no nos traicionamos. La tercera tiene que ver con la cooperación y no la subordinación, es decir, podemos trabajar juntos, podemos hacer operaciones con ayuda de ellos y de nosotros en diferentes ámbitos, pero jamás las fuerzas mexicanas se van a subordinar a los Estados Unidos. Y por último, el respeto a la soberanía, que no es renunciable. Son los 4 principios que rigen la cooperación en materia de seguridad con los Estados Unidos.